reprende toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, reprende todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, ata toda obra del enemigo. Y glorifica tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, habla en esta hora que tu pueblo tiene hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. Mire, hermano, desde que la hermana me pidió que compartiera la palabra, entró un gran temor en mi corazón, porque yo siempre he dicho que yo no puedo, hermanos. Es la misericordia de Dios con uno. Gloria a Dios. Y le preguntaba al Señor, ¿de qué hablamos, Padre? Porque no quiero hablar de lo que yo pienso. Yo quiero predicar tu palabra, no mis ideas, no mis pensamientos. Gloria a Cristo. Y el Señor me decía, entonces vamos a hablarles de esto. Las bendiciones de la disciplina. Oiga bien, las bendiciones de la disciplina. Mira, hermano, la disciplina es la otra cara de la enseñanza, pero el orgullo del hombre no acepta la disciplina. Es cierto. Mire qué tremendo. Nuestra naturaleza es caída y es pecaminosa. De continuo busca lo malo. Está inclinada a lo malo. Cierto. Y usted lo puede ver en un niño. A los niños no se les enseña a ser malcriados, No. pero desde pequeños son pleitizos. No lo vuelvo a hacer. Desde pequeños decimos, qué bonito el bebé, bien precioso. Pero mire, ya le empieza a golpear la cara a la mamá y la mamá se ríe. Y mire, nadie le enseña al niño a ser egoísta. Es que ya lo trae, hermano. Sí, amén, es cierto. Ese se llama el pecado original y somos herederos de eso. Es cierto. Nuestro padre terrenal, Adán, nos heredó eso, el pecado. Y lo vemos en los niños. ¿Cuántas veces usted ha visto en la calle, quizá, en el mercado, en el supermercado, que los niños quieren algo y al no tenerlo empiezan a hacer berrinche? Porque quieren con su llanto, con su pataleo, que se les conceda lo que ellos quieren. Pero para el niño digamos que está bien porque es un niño. El problema es que llega a ser adulto y sigue igual, haciendo berrinche, haciendo pataleo porque quiere que Dios siempre le conceda sus caprichos. Cierto, hermano. Y cuando viene la disciplina, entonces llega la prueba. Aleluya. Ahora bien, veamos. Acá tenemos un primer detalle. La disciplina firme, pero amorosa. ¿Sí? Ahora, en el pasaje que leímos, es una historia muy conocida, la del rey Saúl. Pero me llama la atención que antes de este suceso, su hijo, Jonathan, había hecho una hazaña. A este joven se le ocurre ir él solo con un soldado Aleluya. al ejército filisteo. Sí, es verdad. Y van los dos muchachos, porque él era parte del ejército. Y por eso es importante instruir a los niños en el camino del Señor, para que también sean parte de este ejército. Y ellos lo que hacen es que van donde está el otro ejército, el ejército enemigo. Y el soldado le pregunta, pero es que ellos son más y nos van a vencer. Porque el hombre siempre ve las cosas en lo natural, en lo humano, en lo terrenal. Tiene miopía espiritual y le cuesta ver lo celestial, lo espiritual. Pero Jonathan estaba lleno del Espíritu de Dios. Sí, amén, es cierto. Y le dice, vamos a hacer algo. Nos vamos a poner
donde ellos nos puedan ver. Mire qué tremendo. Es cierto. Y si ellos nos dicen que subamos, esa es la señal que vamos a vencer. Lucha. Pero si no nos dicen nada, entonces no nos movamos. Y al final lo hacen. Jonathan vence al ejército porque cuando los filisteos los ven, les dicen: suban, que los vamos a hacer pedazos. Y así le dice muchas veces al enemigo a usted, ¿verdad? Espérate, ya te voy a hacer pedazos. Y nosotros le tenemos miedo y salimos corriendo. Jonathan no hizo eso. Jonathan no dijo: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el hermano? Él dijo: vamos. Y subieron y conquistaron y vencieron. Aleluya. Les bendiga. Amén. Aleluya. Ahora bien, Dios. después de esto pasa algo interesante. Y es que el ejército israelita observa que los filisteos se matan unos a otros. Cierto. Parecido al mundo, ¿verdad? Es de lo que hace Dios. Aleluya. Que se matan unos a otros. Amén. Y entonces dice el ejército de israelita: algo está pasando ahí, vamos a ver qué pasa. Y le dan la voz a Saúl el rey y los persiguen y hacen una matazón. Pero aquí viene el detalle. Llegamos a este pasaje. El rey en este momento ya estaba en rebeldía con Dios. Su corazón se había llenado de tanto orgullo que cuando él salía a las batallas consultaba al Señor. Pero esta vez consulta al Señor y Dios no le responde. ¿Por qué? Porque había pecado. Amén. El orgullo del ser humano es pecado. Cierto. Y a Dios le desagrada el pecado. Por eso es que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario, para perdonar los pecados de la humanidad. Porque Dios no tiene relación con el pecado. No, no, no. Dice su palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Dios le da una orden. Y la orden es que ataque a otro ejército. Y que Él le va a dar la victoria. Pero la orden era muy clara: no deje vivo a nadie. Destruyelo todo. Esa fue la orden. Y amén. Cuando Dios nos da una orden, nosotros no tenemos que cuestionarle, hermano. Yes. Él manda y nosotros obedecemos. Así es. Aleluya. Pero muchas veces nos cuesta obedecer porque somos como ese niño que hace berrinche. Malcriado. Muchas veces somos muy consentidos. Nos acostumbramos a que el pastor nos ande cuidando, a que el líder nos ande motivando. Y si no me vienen a traer, no voy. Ay, Señor. Está bien para un niño espiritual, pero usted no tiene que ser niño espiritual todo el tiempo. Debe crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Con la ayuda de mis hermanos creceré. Y en la obediencia mostramos ese crecimiento. Le dije que la disciplina debe ser firme Amén. y amorosa. Así es. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque cuando aplicamos correctamente la disciplina, evitamos niños consentidos. Y amén. La palabra de Dios en Proverbios nos dice que el hijo consentido avergüenza a sus padres. Porque les queremos dar todo, que no les falte nada. Y lo más importante no se los damos. Y es la palabra de Dios. Amén. La instrucción espiritual. Aleluya. Eso es lo más importante. Y amén. Jesucristo lo dijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Pero hoy en día nos damos cuenta que a pesar que la juventud está muy informada, lo que menos conoce es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y por eso tenemos hijos consentidos, que cuando no les conceden lo que ellos quieren, hacen berrinche. Y por eso tenemos hermanos, como dijo el hermano Oscar, que al no darles privilegio se resienten. Ay, ay, ay. Ajá. Hermano, el Señor nos va a disciplinar y lo va a hacer con amor, porque la disciplina del Señor es firme, pero es amorosa, porque tiene un propósito. Con Saúl ese propósito se cumplió. Al no obedecer la orden, el Señor lo destituyó, dejó de ser el rey. Es que con Dios no se juega, hermanos. Nosotros pensamos que podemos jugar, pero Él no está bromeando. Él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Dice con todo, no a medias, no un rato, no una temporada, no solo una campaña. Siempre, siempre. Y la muestra de ese amor es nuestra obediencia. Ahí le demostramos al Padre Celestial que lo amamos, cuando obedecemos. De lo contrario, podemos caer en rebeldía como cayó Saúl. Aleluya, Señor. Él tenía bajo su dominio todas las tribus de Israel. A donde quiera que él hacía guerra, ganaba. Y entonces se llegó a sentir grande, fuerte, poderoso, igual que el cristiano, que después de andar rebotando en el mundo, muerto en delitos y pecados, se mira al espejo como el endemoniado gadareno, ya libre, diferente, distinto, pero se le olvida darle la gloria a Dios. Porque Él es el que hace la obra, no nosotros. No a nosotros, a Él sea la gloria. Todo lo que hemos logrado ha sido por su gracia y su misericordia. No tenemos de qué jactarnos. Pero la disciplina es firme. Y muchas veces Dios nos da tiempo de arrepentirnos. Pero muchas veces no lo hacemos. Esa es la disciplina de Dios. Una disciplina que es firme, pero amorosa. No busca destruir a la persona. Nosotros muchas veces somos quienes andamos declarando juicio sobre las personas, cuando Dios no ha declarado juicio. Y Él es el que tiene el derecho de juzgar, no nosotros. Pero sí llegará el tiempo en que Él va a juzgar todas las cosas, cuando tome control del reino, y entonces lo va a poner a usted y probablemente a mí a que juzguemos a las naciones con justicia. Ese detalle que no se nos olvide. La disciplina debe ser amorosa. ¿Qué es lo que busca la disciplina? Corregir. Corregir una actitud. Corregirla antes de que eche raíces y sea más difícil controlar esa situación. Por eso que a los niños se les debe disciplinar, pero con amor. No tenemos por qué tratarles como nos educaron a nosotros, porque hoy en día pensamos que debemos hacerlo con los métodos de nuestros padres. Estamos equivocados entonces, porque la juventud de hoy es más lista que lo que éramos nosotros. Lo que necesita es que usted le explique. Cuando el niño está pequeño, usted solo le dice sí o no, y si le desobedece le da una nalgada. Pero cuando crece, ya no basta el sí o el no. Debe darle una razón, una explicación del porqué de las cosas.
Y muchas veces nos vamos a llevar a los jóvenes, a nuestros hijos, o a los jóvenes de la iglesia, a la palabra de Dios, para mostrarles en la palabra lo que Dios enseña referente a las inquietudes que ellos tienen. Que sea la iglesia el primer lugar donde ellos busquen el consejo. No en el mundo, no en la calle, no en los falsos amigos. Pero qué duro es para un joven no encontrar un consejo sabio en los mayores de la iglesia. La disciplina debe ser amorosa. No es para agarrarle como que es piñata y reventarlo todo. No, hermano, no es para desquitarse la cólera o la ira que usted tiene. Porque Dios, siendo Dios, con todos los pecados que nosotros hemos cometido, Él no nos ha tratado así. Con cuerdas de amor, dice su palabra, que nos envolvió y nos atrajo hacia Él. Y nos dice que nos ha amado con amor eterno, hermano. Aquí hay muchos que probablemente estuvieron metidos en alcohol, en droga, que conocen lo que es la cárcel. Le pregunto, ¿y eso lo cambió? Más rebelde nos hacía. Pero cuando el amor de Dios impactó nuestra vida, hermano, nos derritió el corazón. Pues ese amor es el que nosotros debemos transmitir. Disciplina con firmeza, pero amorosa. No solo le da una gran paliza al cipote y le dice, ¿y por qué me pegó? Que soy tu tati, punto. No, hermano. No es así. Explíquele. No lo destruya. Ámelo. Porque el Señor se lo ha dado. Sea mujer o hombre. Dios nos ha puesto a nuestros hijos. A los jóvenes, probablemente usted dice, yo no tengo hijos, hermano, pero si usted es mayor y hay jóvenes, usted es una madre, un padre espiritual para ellos. Que lo busquen a usted como fuente de consuelo, como fuente de ayuda. Esa es la disciplina amorosa de Dios. Yo creo que usted y yo conocemos muchos casos donde los predicadores le han fallado a Dios y se les impone una disciplina. Y solo aquellos que tienen la humildad de reconocer que han fallado al Señor, piden perdón a la congregación, aceptan la disciplina y Dios después los restaura. Pero los que no, ahí andan creando división, no iglesias, andan creando división. Cuidado, cuidado, porque eso es ser rebelde. Y dice su palabra que Dios le da gracia al humilde, pero resiste. ¿Y sabe qué resiste? Los adultos van a entender eso, como cuando usted veía las iguanas o los garrobos amarrados en el central, con las patitas hacia atrás, ¿verdad? No se movían. Eso es resistir. El Señor nos va a resistir, nos va a dejar imposibilitados si somos rebeldes. A nosotros como iglesia es a quien Dios demanda obediencia. Al mundo no se le puede pedir fruto. Es al árbol bueno. Y la simiente de Cristo ha sido puesta en nuestra vida. Estamos injertados en el buen árbol. Por lo tanto, estamos obligados de parte de Dios a dar buen fruto. Un fruto digno que muestre el arrepentimiento. Pero hoy en día es fácil encontrar cristianos que luego de ser obedientes se vuelven rebeldes y muchos de ellos hasta se vuelven tercos. Y mire, hermano, ¿sabe qué sucede con eso? Rebeldía igual a fracaso. Entender este principio debería de ser para la iglesia lo más sencillo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo
es el máximo ejemplo de obediencia, obediente hasta la cruz. Él obedeció. Él no dijo, Señor, ¿y por qué voy a morir por este montón de ingratos que ni me hacen caso? No, Él entregó su vida. Él obedeció al Padre. Él es el ejemplo máximo de obediencia. Pero cuando nosotros no entendemos, viene Dios y aplica esa disciplina amorosa. ¿Para qué? Para enderezarnos y volvernos al buen camino. Hermano, sea sabio, sea entendido y deje de estar altercando con Dios. El segundo elemento es que hay que diferenciar que, si bien es cierto, la disciplina causa dolor, porque a nadie le gusta que le señalen en qué se ha equivocado. A nadie. A nadie le gusta. A mí por eso me encanta en los lugares de trabajo cuando hay un buen jefe que siempre está pendiente de sus empleadores, que supervisa su trabajo, que comprueba que se están haciendo bien cosas, que hace las observaciones para que el trabajo mejore, no para hacer sentir mal al trabajador. Y en esta obra usted es un obrero. No solo los hermanos que estaban dirigiendo las alabanzas o el que lleva la palabra. Dios lo ha llamado a usted también a servir en el área que Él quiera usarle. Es ahí donde usted debe esforzarse por florecer, por fructificar. Pero de lo contrario, si no damos frutos, entonces Dios empieza a aplicar la disciplina. Y esa disciplina causa dolor. Así dice Hebreos, que aunque la disciplina causa dolor y no parece ser motivo de gozo, cumple el propósito para el cual Dios la permite. Y por eso muchas veces nosotros vivimos ciertas situaciones en la vida, porque es entonces en la prueba, en el dolor, en la angustia, en la necesidad, que Dios está obrando en el corazón suyo y en el mío, para que seamos más dóciles, más obedientes, más sumisos, más humildes. Porque Dios eso es lo que quiere. Usted puede andar una buena Biblia, un buen instrumento, un buen atavío, pero si su corazón está lleno de orgullo, todo eso es adorno. Mira, hermano, yo creo que hoy en día nosotros sabemos que el tiempo es el tiempo final, ¿verdad? Pero por ser el tiempo final, significa que nosotros debemos aplicarnos más, cuidarnos espiritualmente para el Señor, no descuidarnos, buscarle, anhelar su presencia. Caso contrario, la vara de la corrección es la que viene. Y por eso el Señor muchas veces nos habla a tiempo para advertirnos que juicio viene. Y nos preguntamos, ¿y por qué alcanzó al hermano, a la hermana? Es que algo pasaba en el corazón que a Dios no le agradaba. Y era la única forma de hacerle entender al hermano, a la hermana, ese problema. Cuando los hijos se ponen rebeldes, empieza una lucha. Porque la rebeldía provoca que la armonía familiar se rompa. El esposo y la esposa discuten porque el hijo o la hija se está comportando de una manera que no es correcta. Y eso se vive también en la iglesia. Dios no manifiesta su gloria, su poder, porque los hermanos están peleados,
están hablando el uno del otro. Se perdió la unidad familiar. Y entonces viene Dios y para ayudarle a la iglesia le aplica disciplina y le causa un poco de dolor para corregirle. No abuso físico, no maltrato, porque le quiero decir esto: no menosprecie a los niños, no lo menosprecie. Cuando usted vea a su hermano, a su hermana, con el cual usted platica y lo saluda, pero a la par de él hay un niño, una niña, no solo salude al hermano o a la hermana, salude también al niño. Aleluya. Agáchese Amén. y salúdelo, que vale igual que el adulto. Es más, Jesucristo dijo que de ellos era el reino. De los cielos. Aleluya. Pero nosotros pensamos hacia sus niños, hermano, ni entiende. Si le preguntáramos a Samuel, el profeta, si le preguntáramos a David o a José, el hijo de Jacob, ¿qué nos contestarían? Hermanos, si usted no es consciente que usted y yo ya vamos de paso, ya de salida casi, quizás algunos solo estamos esperando que el Señor nos llame, pero ¿qué estamos haciendo con la generación que viene tras de nosotros? ¿Les estamos mostrando un modelo? ¿Les estamos respetando? ¿Los estamos tomando en cuenta? ¿Los tratamos igual? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no va a tratar mejor al que está predicando aquí que al que está sentado escuchando. Valen lo mismo si han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, cuidado con los niños, porque valen igual. Amén. Usted no sabe si ahí en ese niño está el que va a ser su relevo, el que va a predicar, el que va a perfeccionar ese talento en la música y va a ser un cantor. Hay que tomarlos en cuenta. Y lo más importante, mire a Saúl lo que le pasó. Perdió el reino. Hermano, perdió el reino. Se quedó sin nada por haber desobedecido. ¿Y sabe qué sucede, hermano? En nuestro caso, lo mismo. Podemos perder la entrada al reino La corona de la vida. por una desobediencia, por un acto de rebeldía. Porque si nos cuesta sujetarnos a las autoridades, ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios? Pero queremos que los hijos nos obedezcan, cuando no somos ejemplos de obediencia, cuando nosotros mismos no entendemos qué es la disciplina, cuando nos frustramos y descargamos la ira sobre ellos. Eso es abuso, no disciplina. Y pudiera ser que ya son jóvenes, adultos, y todavía viven bajo el techo de su casa, pero están ahí observando y jamás han visto esa disciplina amorosa. Solo han recibido insultos y regaños. Pero en el culto el hermano y la hermana dice gloria a Dios, aleluya. Y el hijo cuestiona eso. ¿Cómo es eso? A mí me maltrata y allá dice gloria a Dios. Y por eso es que nuestra juventud, nuestra niñez se ha perdido. Mire qué vergüenza, hermano. Y así lo siento yo, que es una vergüenza que muchos de nuestros jóvenes, hijos de padres y madres cristianos, allá están en Mariona, allá están en las pandillas, allá andan en las calles delinquiendo. ¿Sabe por qué? Porque
Porque el padre y la madre jamás entendió la disciplina. Fue descuidado. Fue negligente. Pensó que ese niño nunca iba a crecer. Que por estar ocupado en los negocios de mi padre, porque somos bien bíblicos, ¿verdad? Es que es necesario que esté en los negocios de mi padre. Es que el que no deje padre y madre por causa de mí no es digno. Momento. Pablo decía una palabra bien fuerte. Sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Si usted y yo no somos ejemplos en nuestras casas, el sacerdocio no está funcionando. Y entonces nos toca a nosotros empezar a disciplinarnos. Ahí lo decía el Señor en la profecía. Bueno, en la palabra encontramos eso también. Sí, amén. Amén. ¿Qué sucede? Tenemos que aplicarnos nosotros y ser disciplinados. Aleluya. Apartar un tiempo y estar a solas con Dios. Aleluya. Que no se nos pase un día sin leer esta palabra. Lea. Y entonces nuestra vida va a ser influenciada por el Espíritu Santo. Bendito. Y nuestros hechos van a ser distintos. Y nuestros hijos van a decir, quiero ser como mi papá. Quiero ser como mi mamá. Pero ahora dicen, quiero ser como el pandillero. Quiero ser como la muchacha que está en la esquina. Porque en su padre y en su madre no veo un ejemplo. La disciplina empieza por nosotros. La casa, aleluya. ¿Sí? Mire lo que le pasó a Saúl. Perdió todo en un rato. Así dice Eclesiastés, que las moscas echan a perder el perfume del perfumista. Así una locura al hombre. ¿Y qué le dije? Yo empecé diciéndole que al niño nadie le enseña a portarse mal, lo trae en sus venas. Y entonces me toca a mí como padre mostrarle la disciplina. ¿Por qué nuestra vida es distinta a la del mundo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y mostrarle, oiga bien, los beneficios de la obediencia, de ser disciplinado, de aceptar la disciplina de Dios. Porque aquel que es humilde y acepta la disciplina de Dios, Dios lo exalta. Así lo hizo con Cristo. Lo exaltó a lo sumo y le puso un nombre para que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Él es Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios, hermano? Obedézcale al Señor. Lo manda a orar, ore. Lo manda a ayunar, hágalo. Pero es el acto de obediencia lo que Dios recompensa. Gloria a Dios. Porque los sacrificios ya no existen, hermano. ¿Qué mayor sacrificio que el que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia? No hay mayor sacrificio. Entonces, ¿qué es lo demás, hermano? Es obediencia. Por eso es que Juan dice, y el mundo pasa y pasan sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. No es por estar en el culto solamente, no es por la mantelina, no es por el privilegio, es la obediencia a Dios y a su palabra. Samuel le preguntó a Saúl, ¿y qué más le dijo? ¿El obedecer o los sacrificios? Y Saúl reconoció que había fallado. Pero cuidado con eso, hermano. Ya era demasiado tarde. Quizás usted está en pecado y está ahí escondido, sentado. Y yo no lo estoy juzgando, porque no soy quien para hacerlo. Pero si es así, hermano, cuidado. Porque nada le garantiza que el Señor le va a dar un tiempo de arrepentirse. Amén. No pongamos el cielo como que es una baratija.
El cielo no es barato, hermano. Vale la sangre del Cordero. Vale la sangre de Cristo. Mire, hay lugares que usted sabe que tiene que tener cierto documento o tarjeta para poder entrar, ¿verdad? Si no, no lo dejan entrar. En la colonia, los hipotes y no anda Dui, no lo dejan entrar. Pues el cielo es igual. Si usted y yo no andamos en santidad con Dios, si no andamos en comunión con Él, Hay entrada. entonces no entramos. No. Así de sencillo, hermano. La pregunta es, ¿cómo estamos? Porque para mí el culto ha sido una gran bendición, hermano. Y yo me he gozado. Yo también. Espero que usted también. Claro. Pero el Señor nos está diciendo, hijos, obedezcan. Témame. Aleluya. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Yo creo que todos queremos ver la gloria de Dios, hermanos. Amén, gloria a Jesús. En su hogar, en su familia, en la congregación. Ahí está la bendición, en el obedecer. Pero cómo cuesta, ¿verdad? El pastor convoca una hora, venimos a otra. Oiga, pueblo. Está hablando Jehová. El Señor es un Dios de orden, hermanos. Amén. Y recuerde, si el Señor lo llega a disciplinar, no es porque lo quiere destruir, al contrario, lo quiere restaurar. No se enoje con Él. Dígale gracias, Señor, porque ahora entiendo que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero ahora me arrepiento y me vuelvo a ti, como hizo el hijo pródigo. Reconoció su falta. ¿Y cómo lo recibieron? A pedradas. ¿Verdad que no? Con un banquete y una fiesta. Gloria a Dios, ahí está. Es que eso es lo que quiere el Señor con nosotros, hermano. Tener un deleite. Tener fiesta con nosotros. Alegrarnos. Así dice el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor es el que sirve, hermanos. Por eso es el siervo por excelencia. Aleluya. Porque Él subió a lo más bajo. Bendito. Jamás cuestionó las órdenes de su Padre. No. Obedeció hasta la muerte. Sí, amén. ¿Y nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? Que el Señor nos quite ese orgullo. Sí, amén. Porque esa es la vieja naturaleza. Gloria a Dios. Y esa vieja naturaleza, desde el momento que rendimos nuestra vida a Jesús, ha sido clavada en el madero. Sí, amén. Y ahora la nueva naturaleza, el nuevo hombre, el espiritual, el que hemos heredado de Jesucristo, es el que debe gobernar nuestra vida. Aleluya. Si no, lo demás, hermanos, con todo respeto, ayuno, vigilia y campaña y todo lo demás, no vale. Si no hay obediencia, si no hay temor, Es en vano. no lo hacemos para agradar al hombre, lo hacemos para agradar al Señor. No lo hacemos para que el hombre nos vea o nos diga, lo hacemos para glorificar al Señor, para que viendo el testimonio en nuestra vida puedan ver la luz de Cristo, porque el que es de Cristo refleja la luz de Cristo. Y en eso van a conocer los de las cañas, en que se aman los unos a los otros. Aleluya. Eso es lo que va a cambiar estos lugares, hermanos. Porque la palabra está siendo predicada. Pero ahora le toca a la iglesia accionar, actuar, moverse. Pero moverse en obediencia. Cuando el Dios Todopoderoso diga, marchen, entonces marchar. Pero que no haya pecado en medio nuestro, de rebeldía, de discordia. Porque eso lo que trae es derrota, hermano. Fracaso. Y Dios no quiere eso para la iglesia. Decía el hermano que el enemigo está bien pendiente de nosotros. Y es cierto. Mira, hermano,
Le voy a contar eso porque le tengo confianza. Para estar acá, Dios sabe que me ha costado. Porque mi día empezó hoy a las 4:30 de la mañana y todavía estoy acá y no he terminado. Yo le dije, Señor, yo di mi palabra que iba a estar ahí. Y no quiero quedar como mentiroso porque tu palabra dice sí y amén. Así es. Y si prometes algo, cúmplelo. Así es. Y esa era mi preocupación. Aleluya. Pero eso fue el lunes o martes, creo. El día viernes viene el primer ataque, ¿verdad? Del enemigo. Mi abuelo, que también conoce al Señor, nació en una iglesia apostólica, profética. Y gracias a él, la familia entera ha conocido a Cristo, y entre ellos su servidor. Y pues lo ingresan de emergencia a la medianoche en el hospital, con pronóstico de ya desahuciado. Y me informan eso, y entonces que si lo podía visitar hoy domingo, en la tarde, a la hora de la actividad. Le digo, Señor, ¿y aquí cómo hacemos? Obedecer. Ayúdame, Dios, porque ambas cosas son importantes. Y así lo hicimos. Pudimos tener una visita, una oración, una plática con Él. Y el Señor nos trajo aquí, por eso estoy delante de usted. La obediencia lo va a hacer, oiga bien esto, hermano. La obediencia lo va a hacer crecer espiritualmente. Amén. Pero entre más rebelde, se va a quedar chiquito. Enano. Se va a quedar pequeño espiritual. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque a los niños no se les puede delegar responsabilidades de adulto. Y Dios lo que quiere es que usted crezca, pero obediente. Es importante. Caso contrario, Dios tiene muchas formas de doblegarnos con amor. Con amor. Hermanos, somos frágiles, que una pequeña infección llamada conjuntivitis y ya no miramos. Somos tan frágiles que un pequeño virus en la garganta llamada gripe y agarramos cama. Y los hermanos más rápido que las hermanas. Al menos ellas aguantan más. Cuando nosotros entendamos que Jesucristo nos dio el ejemplo máximo de obediencia y que ahora goza de esas bendiciones por haber obedecido al Padre, y sigamos ese ejemplo, nuestras familias, los vecindarios van a ser transformados. Amén. Porque se dice que en El Salvador hay 3 y fracción millones de cristianos, pero de rebeldes quizás. Porque si fueran obedientes, su palabra dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo voy a descender y voy a sanar la tierra. Pero muchas veces esa bendición, esa gloria de Dios no desciende porque nosotros la alejamos con nuestro orgullo, que no nos gusta, que nos corrijan, nos incomoda que nos digan que estamos mal. Que tener la señora que no le pertenece se llama adulterio, fornicación, no nos gusta. No nos gusta que hablar del hermano se llama murmuración. No nos gusta. Pero María era diferente, todo lo ponía en su corazón y no decía nada. Lo guardaba para sí. No, le cuentan a usted, ya supo toda la colonia. Gloria a Dios. Proverbios dice que el de espíritu fiel lo guarda todo. Así es. El chismoso descubre el secreto. Amén. Eso, amigo. Somos hermanos, le dice, cuénteme. Soy una tumba. Mire, hermano, le doy un consejo. Al Señor cuéntele sus problemas. Al Señor cuénteselos. A Él. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Y le quiero dar un testimonio así rapidito. Mis vecinos saben que yo vivía al final, ahora tengo esa bendición de esas 2 casitas. Pero muchas veces, hermanos,
a la medianoche, a la madrugada, estábamos sentados haciendo tareas, porque por la misericordia de Dios terminamos la universidad. Y siempre pensaba y decía, quizás no voy a lograrlo, quizás no voy a terminar. Y hubo un momento en que sentí retroceder. Pero el Señor me dio una palabra. Aquel que empezó la buena obra en vosotros será fiel en completarla. Amén. Y yo le pedí al Señor, ayúdeme a entrar a ese lugar porque no puedo pagar una privada. Ayúdeme a entrar a la nacional. Y Él me permitió. De miles de jóvenes que van ahí, más jóvenes que su servidor en el momento. Y el Señor me permitió entrar. Y vi su gloria durante todo ese tiempo. ¿Sabe por qué, hermano? Por obedecerle. Porque Él me pidió algo. Gloria a Dios. Jamás te quedes callado cuando te digan que prediques. Entonces a mí me entra aflicción, hermano. Cuando hay un compromiso de este tipo, Señor, y me acuerdo rápido de eso. Porque Dios ha sido fiel conmigo. Y yo creo que también lo ha sido con usted. Amén. Entonces ahora hay que corresponder a esa fidelidad. Hay que reconocer que han sido grandes sus maravillas. Y que es digno el Señor de que mi vida sea para Él. Completamente, absolutamente de Él. Y que todo lo que haga, lo haga para su gloria. Y entonces yo seré bendecido para poder bendecir a otros. De eso se trata el Evangelio. Jesucristo no se fue a los lugares bonitos, no, se fue a lugares quizás como acá, a buscar lo vil, lo bajo, lo despreciado, y a ellos lo juntaba y les daba su palabra. Eso hizo con nosotros, hermano. ¿De dónde lo sacó usted, hermano? Por misericordia de Dios yo vine al Señor siendo joven. Como dicen algunos hermanos adultos, no reboté en el mundo. Por la misericordia de Dios. Y yo le digo a mi hijo esta frase siempre: disfrutar las bendiciones de ser obediente. Aleluya. Porque, hermanos, usted sabe bien, al rebelde le va mal. Así es. Siempre. Al rebelde le va mal. Así es. Y eso es lo que le quería contrastar. Que mientras en mi corazón había temor, tristeza, aflicción, que no estaba seguro si lo iba a lograr, afuera siempre había muchos jóvenes que cuando les predicábamos la palabra eran muy rebeldes. Y los vecinos que están acá saben que ya no están. Ya no están. Porque Dios resiste al soberbio Así es. y le da gracia al humilde. Iglesia, usted y yo valemos la sangre del Cordero. Somos especiales. Pero ahora nosotros tenemos que adornar esa salvación con nuestra obediencia, con nuestro actuar, con nuestro proceder, siendo fieles a Dios y a su palabra, mostrando que Él es lo primero en nuestra vida, que en nuestras decisiones diarias, que en nuestro caminar se refleje que es Él quien gobierna nuestra vida. Que los demás digan, tiene algo diferente este señor, tiene algo diferente esta señora, se siente bien estar con ella, yo siento como que Dios me toca. Es el Espíritu Santo en usted, hermano. Pero qué feo es cuando dice, no, a esa señora no se le acerquen, es bien pleitista. No vinieron, dice el hermano. Aleluya. Hermanos, voy cerrando con esto. Mire qué triste para Saúl perder el reino, hermano. Es que no perdió cualquier cosa. De la noche a la mañana le quitaron todo. Por desobediente. Por rebelde. Por desobediente. ¿Y qué dijo Pablo? No vaya a ser, dijo,
que yo mismo venga a ser reprobado. Porque en los tiempos finales es cuando el enemigo va a atacar con mayor fuerza Así es. nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, el testimonio. Si al diablo no le importa a la gente, hermano, a usted y a mí es que nos lleva hambre. Así es. Este va lo bueno. Aleluya. Pero Jesucristo dijo que la luz resplandece en la oscuridad. De eso se trata, hermanos. Cuando obedezcamos la palabra de Dios, cuando seamos fieles a ella, el Señor nos va a mostrar su gloria en nuestra vida, en la congregación a la que pertenecemos. De lo contrario, si no obedecemos, Él empieza a aplicar disciplina. Una disciplina que el propósito que busca es corregir, ayudar. Pero causa dolor, pero duele. Y se lo digo por experiencia, porque en muchas ocasiones Dios ha tenido que tratar conmigo y disciplinarme también por desobediente. Y por eso ahora mejor hacemos caso, ¿verdad? Porque es más fácil. Es más fácil, sale más barato también, hermano. Más saludable. Amén. O ya no se acuerda de niño usted cómo lo Aleluya. latigaban sus padres cuando era desobediente. ¿Verdad que sí? Yo también logré esos tiempos. Mi mamá, que está en la presencia del Señor, pues le gustaba agarrar las rajas de leña, ¿verdad? Y se las desquitaba en mis pies. Obviamente por rebelde, ¿verdad? Y duele. Entonces la disciplina del Señor también duele. Entonces mejor seamos obedientes. Tengamos temor de Dios. No para el que dirán, sino para el Señor. A Él le servimos. A Él le vamos a entregar cuenta. Y es Él el que hace la obra en su vida y en la mía. Su palabra